En esta lección 6 te presento el heterodino, que es la base del nombre comercial de superheterodino. Radio Maimó define heterodino como etéreo diferente, dino como fuerza, y coge dos señales diferentes que las mete sobre una resistencia. Entonces la suma en el tiempo, ve la onda que le sale y al final, para concluir, dice que coge la envolvente. Bueno, ha hecho grandes errores, ahí ha sido una simplificación de lo que es verdaderamente el heterodino, y por lo tanto solamente lo he recordado aquí porque sí hemos dicho que nos íbamos a basar en Radio Maimó, pero aquí ha cometido errores serios. Entonces, ¿qué es heterodino visto por la Real Academia Española, por la RAE? Bueno, pues entonces la RAE define como etéreo lo que es diferente, dina lo que es fuerza y dino lo que podría ser en griego terrible. Hemos visto sin rigor el resultado de aplicar dos señales de frecuencia diferente. Entonces, esto es el principio del heterodino y del nombre comercial del superheterodino. Nosotros por un lado tenemos la señal de antena, la señal que se sintoniza, y por otro lado le vamos a meter una señal que es la frecuencia local, del oscilador de frecuencia local. De tal forma que podamos hacer que la diferencia entre la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de antena de las que estamos sintonizando nos dé un valor constante, debido precisamente al heterodinaje. Entonces, ahí se puede ver cómo movemos el condensador de sintonía y el condensador del oscilador, son solidarios y se mueven con el botón precisamente de la búsqueda de emisoras. De tal forma que esa diferencia que tenemos entre la señal del oscilador local y la señal de antena permanece constante. Una constante que es de valor 455 kHz. Y esta señal, que es la señal de frecuencia intermedia, ya nos permite amplificarla siempre en ese rango, en el rango de 455 kHz. Con lo cual podemos hacer un amplificador mucho mejor, un amplificador sintonizado que es mucho mejor que lo que podría haber sido una amplificación de sintonía, es decir, distintos pasos de sintonía amplificados. No, aquí es siempre la misma frecuencia amplificada, que he dicho que son 455 kHz. Y todo gracias a un proceso de heterodinaje, es decir, de poner una señal de antena y una señal de oscilador local pasado por un elemento no lineal, error que cometía en este caso Maimó, no es en una resistencia, es un elemento no lineal. Este elemento no lineal puede ser un diodo, puede ser una lámpara, puede ser un transistor. Mezcla ambos y a la salida es cuando obtiene esa diferencia de las señales. Y ahí lo podemos ver matemáticamente como una señal que es A1 seno de omega 1t más A2 seno de omega t como señal. Si nosotros lo pasamos por un elemento no lineal y le aplicamos lo que más se parece, la función que más se parece a un elemento no lineal, que es una serie de Van-Loren, vemos como a la salida de esa serie tenemos la señal de entrada más, se puede ver, coseno de omega 1 menos omega 2 y coseno de omega 1 más omega 2. Como yo le voy a poner un filtro, me voy a quedar con un filtro que sea omega 1 menos omega 2, que es precisamente la frecuencia intermedia, que es esa frecuencia heterodinada. Bien, esto es lo mismo, aplicar dos señales, pero el tratamiento que se hace es pasando del espectro del tiempo al espectro de las frecuencias mediante la transformada de Fourier. No lo hago el desarrollo matemático, sino simplemente ya se sabe que pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia se hace con un desarrollo de Fourier. Bien, y ese es un oscilador local. ¿Cómo funciona un oscilador local? Muy sencillo, como vimos más o menos en reacción. Es decir, la energía que tengo en placa vuelvo a meter en grilla y así sucesivamente, pero eso realiza una dirección positiva controlada. Tengo el oscilador local, pero además voy a poner la señal de antena, que es la que estás viendo en verde, y en ese elemento activo en la lámpara los mezclo. Bueno, esto es sencillamente una representación en el tiempo de lo que estamos hablando. Y ahí vemos cómo sale una frecuencia en la que está en rojo, que es precisamente esa frecuencia intermedia de 455. Ahora quiero presentarte en la práctica cómo funciona un mezclador. Y para ello me valdré de dos generadores de frecuencia, uno sintonizado a una frecuencia aproximada de 1,4, porque su carátula no es muy exacta, y otro sintonizado a 1 MHz.
De tal forma que luego en lo que es la salida, que está para la salida por el colector del transistor que actúa de mezclador, le he puesto un circuito sintonizado a 470 kHz. Bien, el montaje es un montaje sencillo. Me he cogido, le he puesto a la base las dos señales y a partir de ahí el transistor, el BD139, amplifica las señales que tengo en la base. Amplifica y además las heterodina, porque hay que tener en cuenta que el transistor es un elemento no lineal. Por lo cual, podría haberlo hecho con un diodo, y lo hice con un diodo, pero no me funcionó bien. Ese es el circuito con un diodo. Encontré en internet ese circuito que se había hecho una simulación y en la cual se puede ver en esa simulación una señal de 1 mega, la señal en rojo, y luego el proceso de heterodinaje con una salida en verde de una señal de 500 kHz. Bien, yo monté eso en la práctica con los componentes ahí citados, y el resultado fue un fracaso. Y el resultado fue un fracaso porque la onda que obtenía de ese proceso era una onda que no se parecía absolutamente nada a la simulación que ahí está representada. Entonces es cuando decidí hacerlo ya a través de un transistor, metiendo las dos señales a la base de un transistor, que el resultado por lo menos ha sido diferente, más señal y además más real. Encontré en internet la simulación que se había hecho de un heterodinaje con el programa SPICE, que es la gráfica superior de la izquierda que estás viendo en tu pantalla. Era una frecuencia que se aproximaba mucho, casi clavado a mis elementos físicos, es decir, ahí había una señal de antena de 1 MHz, digamos, una señal de oscilador de 1,455 y daba una frecuencia intermedia de 455. Ya digo, los parámetros físicos eran idénticos a los que yo iba a hacer después con la realidad. Entonces, la curva que puedes ver simulada no es esa sinusoide perfecta del diodo, sino que es una frecuencia que tiene componentes fundamentales, digamos, de la mitad de 1 MHz. Estamos hablando de 455 kHz. Pero claro, no es una sinusoide perfecta, pero esa sí es una realidad que se ve perfectamente reflejada en la experiencia práctica que puedes ver en el osciloscopio. Ya pasamos a la realidad física, un oscilador, un celvo a 1 MHz, que nos da esa señal de la parte inferior, que podemos ver, la superior es la heterodinada, un PROMAS a una señal de 1,4X, muy próximo a 1,5, que podemos ver su señal abajo en el osciloscopio, y ese es el circuito por el cual he heterodinado las dos señales de entrada que te he citado. Como se puede ver, la señal que da el Celbor no es una señal tan sinusoidal como da el PROMAS, pero para hacer este ejercicio es totalmente válido. Pero sí que es verdad que el Celbor era muy preciso y daba 1 MHz, mientras que el PROMAS, su escala, no corresponde exactamente a la realidad. Bueno, ahora es lo mismo, pero ya en movimiento, para que podamos apreciar cómo cuando me desvío de esas frecuencias, bien sea la de 1,4x MHz o la frecuencia de 1 MHz, la heterodinaje, vemos como ya no es tan perfecto, es decir, no está tan reflejado esa componente fundamental, pues de aproximadamente de 470-500 kHz. En este caso, lo que estoy variando es la señal del PROMAS, la señal de 1,4X, y después en la siguiente toma veremos qué es lo que pasa cuando varío la señal de 1 MHz del Celbor. Ahora ya lo que estamos viendo en pantalla es precisamente en la parte inferior del osciloscopio, en la parte de la gráfica inferior del osciloscopio, es la señal de 1 MHz del Celbor, y las variaciones que produzco que estoy dando en el mando de variación de frecuencia alrededor de 1 MHz, pasa lo mismo que cuando en el PROMAS se acaba de la señal de 1,4X, es decir, ya no tenemos esa percepción en cuanto a la forma de onda de lo que es la frecuencia intermedia. Bueno, vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos aprendido en esta lección sexta. Primero, heterodinar. Heterodinar es mezclar dos señales de frecuencia diferente, de tal forma que esas señales se meten a un elemento no lineal, como puede ser un diodo, un transistor o una lámpara, y el resultado que tenemos es la diferencia de las frecuencias. Ese proceso, ¿cómo hemos llegado? Bien, hemos llegado metiendo una señal
que es la suma de ambas señales, sobre un elemento no lineal. Y eso, la mejor aproximación, por ejemplo, es el desarrollo en serie de Maclaurin, de tal forma que con unas simples transformaciones geométricas vemos cómo el resultado final es que tenemos una señal que es la diferencia de dos frecuencias. Esa es la frecuencia intermedia, esa es la frecuencia en los receptores comerciales, en la mayoría de ellos de 455 kHz. A partir de ahí definimos lo que es el heterodino según la RAE y según yo. Es decir, es el receptor que produce ondas de frecuencia diferente a las ondas recibidas para obtener por batimiento, es decir, por la acción de heterodinar, una frecuencia inferior fija, que es la que se utiliza para amplificar y detectar las señales recibidas. Esa frecuencia inferior es la frecuencia intermedia. Nosotros hemos visto cómo, mediante un oscilador local y la señal de entrada, podemos hacer la diferencia entre la señal del oscilador local y la señal de entrada de tal forma que obtenemos esa frecuencia intermedia de 455 kHz. Es decir, todo superheterodino tiene un oscilador local para mezclarlo con la señal de entrada. Y de esa forma obtener la frecuencia intermedia, que es la que amplificaré y después de la amplificación pondré el detector. Es decir, ¿cuál es la ventaja del heterodino respecto a un receptor de frecuencia sintonizada? Es decir, que en cada etapa voy amplificando la señal de antena y además eso significa que en cada etapa la amplificación varía en un rango grande, o sea, varía un rango desde los que estamos hablando de onda media, pues estaríamos hablando desde los 500 kHz o 600 kHz hasta los 1600. En cambio, si tengo un superheterodino, la amplificación es solamente de esa diferencia, es una amplificación constante de 455 kHz, siendo más fáciles de construir y de sintonizar. Una gran ventaja. Creo que con esto hemos dado un repaso a los tipos de detección o de sintonía. Empezamos por la galena, pasamos por los receptores a reacción y hemos terminado por los receptores superheterodinos. Espero te haya gustado. Muchas gracias.